en el primer video donde recreamos sonidos del top 50 de Spotify fue una locura. Más de 20,000 personas lo vieron y me pidieron la segunda parte y aquí está. Así que hoy voy a elegir algunas de las canciones que están actualmente en el top 50 de Spotify y voy a recrear algún sonido de esas canciones desde cero. Así que vamos con la primera. Esta canción tiene un mood sabroso, coqueto, que solamente ella puede generar. Pero una de las cosas que más me gusta de este tipo de canciones es el bajo como plucky que tiene. No es exagerado, pero sí tiene ese peso y sobre todo le da groove a las pistas. Así que vamos a recrear dicho sonido. Ok, la cuestión aquí con este bajo es que suena como un bajo eléctrico, un modo bass por así decirlo. Sin embargo, si lo escuchamos con atención nos damos cuenta que también tiene como una parte sintetizada. Así que nosotros vamos a tratar de recrear eso con este sintetizador de Lander Syntex. Pues vamos a empezar con lo primero. Vamos a bajarle un 12. Me gusta. Vamos a empezar a bajarle aquí como a un 90. Subirle por acá. La resonancia nos interesa. Ok, no vamos a necesitar estos apartados. Aquí nos vamos a ir directo al Modulation Metrics, porque aquí vamos a hacer que la amplitud funcione con base al filtro número 1. Bueno, realmente es al revés, que el filtro 1 funcione con base a la envolvente de la amplitud, ¿no? Nos damos cuenta como ya empezamos a tener ese tonito. Me gusta mucho, ¿eh? Ok, vamos a darle forma. El release, vamos a subirlo un poquito más. Me gusta. Y aquí a 1. Para darle un soporte mejor a este bajo vamos a prender el oscilador número 2 y vamos a poner la onda sine. Vamos a empezarle a subir el volumen. No queremos que distorsione, por lo cual ahora aquí en este filtro vamos a hacer muy similar. Por aquí. A ver, aquí con el LFO vamos a tratar de hacer algún movimiento diferente. Ok, le vamos a quitar el R de Retrigger. Normalmente esta parte de Retrigger es que cada vez que suene la nota como que reinicia el LFO. Y si se lo quitamos, el LFO siempre va a seguir la misma pues forma que estamos aquí. Y realmente así lo tendremos. Esta canción me encanta, pero no vamos a usar la original. Y sí, Rimao, yo sé que tienes que elegir la del top 50. Pero es que hay un remix que me vuela la cabeza y que me encanta, que es de La Siwo, no sé cómo se pronuncie, pero escúchenlo. Ese sinte como brilloso que abre me encanta, así que vamos a recrearlo. Ok. Desde aquí empieza a tener, wow, un sonido increíble, me encanta mucho. Vamos a subirle las voces. Si se fijan, con eso ya le estamos dando ese toque como metálico, por así decirlo. Y vamos a activar el filtro número 1 claramente. Y lo que vamos a hacer es esto. Ok, con la nota vamos a modificar esta parte de aquí del decay. Y también aquí el velocity vamos a modificar el decay. Y vamos a activar el sub y vamos a bajarle aquí el level. Y con el mismo envelope vamos a ponérselo aquí. Ok, yo creo que vamos a bajarle una octava. Ya, y empezamos a sentir ese peso. Ok, aquí mismo vamos a bajarle, yo creo. Por ahí. Me gusta. Con este LFO, digo, elegí el 4, pero puede ser el 1. Vamos a ponérselo aquí a la resonancia. Más que nada, para que le dé como que ese tonito. Wow. Directamente a los efectos vamos a poner aquí un Hyperdimension. Wow, me encanta mucho, Ok, vámonos directo aquí al compresor. Ecualizador.
Y por último le vamos a añadir claramente el delay y el reverb. Pam 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 pam. Este track es ultra experimental y emocional al mismo tiempo. Tiene un sonido principal que es como un tipo plug o key, que es como frágil, profundo, pero me gusta bastante. Así que ese es el que vamos a recrear. Ok. Por ahí, me gusta. Vamos a hacer lo mismo aquí en Modulation Metrics. Ok, vamos a meterle un poquito de noise. Ahí está, perfecto. Y Unison. Segundo oscilador vamos a hacer potenciar este sonido. Ahora sí con una sine wave. A ver, realmente estoy fluyendo más. La verdad no les voy a mentir. Ok, si se fijan creo que ya lo conseguimos. O sea, está muy sencillo de hacer este sonido. Antes de pasar con la siguiente canción, si te está gustando este contenido y quieres mejorar en el sound design, tienes que conocer Lander Studio y sobre todo este plugin que acabamos de usar, Lander Syntax, porque va a estar gratis hasta el 13 de junio. Pero no solamente eso, sino que si también te interesa Lander Studio, es una plataforma soñada para todos los productores. Y es que tienes más de 2 o 3 millones de samples, plugins perpetuos, cursos, hasta distribución musical. No me quiero enrollar más, pero aquí abajo tienes el link para Lander Syntax y sobre todo un link con un gran descuento de mi parte porque el precio se acomoda a tu país. En fin, sigamos. Esta canción tiene un beat súper minimalista pero muy efectivo. El sonido que más destaco de esta canción es el bajo que suena como de fondo, es como un tipo Reese bass pero que abre, no sé cómo describirlo al 100%, pero nos vamos a ir por ese. Ok, vamos a empezar a hacer el sonido y algo que es importante. Ok, es la forma en la que está hecho, es como un algo así más o menos. Entonces para recrearlo primeramente vámonos a voicing y requerimos ponerlo en mono ya que es un bajo, ¿ok? Entonces, ya una vez que tengamos esto, lo que vamos a hacer es bajar el cutoff. Si se fijan ya modifiqué un poquito más la envolvente. Entonces vamos a prender el filtro y con la envolvente más o menos por ahí me gusta. Ok. Ok, vamos a bajarle 2 octavas. Se fijan cómo hace. Eso es lo que estamos buscando. 2 octavas abajo. Wow. Ok, a ver, veamos. Vámonos aquí a mix, no, a efectos y vamos a ponerle el único efecto que yo creo que vamos a requerir, que es un compresor. Vamos a ponerle multibanda. Vamos a ponerlo como por aquí. ¡Qué joya, de verdad! Y realmente ya estaría, ¿eh? Pensaba que contigo iba a envejecer. Esta canción es una locura, yo sé que ya la conoces y el sinte del intro me vuela la cabeza, cómo es tan vintage, te envuelve en una atmósfera y ya desde hace mucho traía ganas de recrear este sonido, así que vamos a ver qué es lo que nos sale. No sé, por ahí yo creo. Puede ser, realmente. Vamos a poner aquí esto. Ok, me gusta realmente cómo está sonando. Ok, un poquito de noise. Y por último, creo que lo que le va a dar el toque que estamos buscando es el reverb.
Realmente lo que pasa con esto es que no sé qué sintetizador utilizaron. Claramente es un sinte análogo. Sin embargo, siento que lleva un poco más de proceso más allá de la síntesis que hicieron. Puede que esté un poco complicado o no. Quizá el día de mañana Tiny o quien produjo la canción va a subir como hizo la intro y nos vamos a dar cuenta que a lo mejor el sonido era más sencillo de lo que nosotros pensábamos. Pensaba que contigo iba a envejecer. Perreo, baby, tra, baby. En la disco, baby. Vamos a darle, baby. Siguiendo con Bad Bunny, en esta canción yo sé que muchos me pidieron que recreara el bajo que suena al inicio. Sin embargo, vamos a recrear un sonido rapidísimo que es el lead que suena como a mitad de la canción y van a ver lo fácil que es. Ok. Si nos fijamos, está sencillo hacer este sonido. Puede que se note, maybe no. Y realmente ya tenemos la base. Ahora vámonos con los efectos, que es lo más sencillo. Y aquí vamos a empezar, yo creo que con un ecualizador. Y lo que vamos a hacer es justamente filtrarlo un poquito. También de esta parte. Vamos a hacer que esté un poquito más rápido. Y vamos un reverb. Wow. Perreo, baby, tra, baby. En la disco, baby. Vamos a darle, baby. Hasta abajo, baby. No te quites, baby. Vaya que yo, baby. Tú y yo solo, baby. El lead que entra cuando caen los drums es una locura. No tiene un sonido agresivo, pesado, pero está bien colocado. Voy a recrearlo ya que también busco a veces leads de este estilo para cierto tipo de beats. Entonces vamos con ello. Vamos a hacerlo con el bend. Eso es lo que tenemos que hacer justamente con esta perillita de pitch bend. Y vamos a subirle más el unison. Escuchen cómo le hace el pitch bend. Pero bueno, vamos con el LFO. Aquí. Directamente a los efectos, un compresor. Un ecualizador, vamos a ver. Ok, aquí lo que buscamos es cortar estas frecuencias que no nos interesan para nada. Y por último, un reverb. Grande. Me gusta. ¿Cuál de estos sonidos fue tu favorito? Coméntamelo aquí abajo en los comentarios y dime qué canción deberíamos de recrear en la parte 3. Pero si te gusta este tipo de contenido, te dejo aquí una playlist donde te muestro más sound design y mi nombre es Rimao y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.